Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de personal social. El día de hoy nos toca hablar sobre una tradición muy, muy conocida en Lima. ¿Cuál es? El Señor de los Milagros. Las típicas procesiones, el turrón, los hábitos morados, etc. Es una tradición muy fuerte que sobre todo se celebra en octubre. ¿Hay una fecha exacta? No. Se celebra todo el mes de octubre y por cada zona, es decir, por la zona sur, por la zona norte de Lima, se dividen las procesiones, es decir, hay fechas exactas para que en una zona pase la procesión con el Señor de los Milagros. Este año no se puede hacer, ¿por qué? Porque sería aglomerar mucha gente, es decir, juntar mucha gente. Entonces, solamente por este año no se va a hacer. Pero de igual manera la gente está conmemorando al Señor de los Milagros desde su casa, con oraciones, con cantos, algunos adornando su casa con listones morados. Entonces, todavía permanece la tradición. Como lo vemos acá, ese es el Señor de los Milagros y hay mucha gente devota que está alrededor de él, ¿cierto? ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Están acomodando al Señor de los Milagros para que siga la procesión. Normalmente esta procesión se hace con la gente vestida con hábito morado, la gente haciendo altares al Señor de los Milagros, ofreciendo flores, ofreciendo tributos, ¿cierto? También con algunas orquestas y con algunas hermanas que también lo que hacen es repartir o bueno, ir caminando con un incienso, ¿ok? Entonces, ¿cómo empieza la historia del Señor de los Milagros? Hace muchos años, en Lima antigua, es decir, la Lima que vemos acá en la foto, bueno, existía todavía lo que es la esclavitud. Como lo saben, hace muchos años los españoles vinieron, conquistaron Perú. Entonces, había gente que era esclava, que quiere decir que tenía que obedecer todo lo que hicieran, lo que dijeran los españoles. ¿Por qué? Porque si no, no podían tener comida ni tampoco podían tener una casa en donde vivir. Entonces, esas personas que, es, que fueron descendientes de África, que los trajeron para ser esclavos, se llamaban los esclavos negros, ¿ok? Entonces, estos esclavos obviamente tenían vidas infelices. ¿Por qué? Porque solamente se dedicaban a trabajar y a obedecer a sus patrones. Entonces, una de las maneras en las que ellos podían sentirse felices, podían tener a alguien a quien pedirle comida, a quien pedirle salud, a alguien a quien pedirle que dejen la esclavitud, es a Dios, ¿cierto? Entonces, en una de estas devociones, es decir, en la fe que tenían los esclavos negros, pintaron en una de las paredes en donde ellos residían la imagen del Cristo Redentor. Como lo vemos en la imagen, están pintando la imagen del Cristo en la cruz, ¿cierto? Entonces, poco a poco todos los esclavos se sumaron a esta fe. Entonces empezaron a pedirle cosas a Dios, ¿cierto? Cosas básicas como comida, salud, no estar enfermos, poder de repente liberarse de la esclavitud, etc. Entonces fueron mucho más devotos y siempre tenían una imagen a quien pedirle, que era esta imagen que pintaron en la pared. Entonces, uno de los sucesos que pasaron después de esta pintura fue el terremoto del 13 de noviembre de 1655. ¿Qué pasó en Lima? Como ven en la imagen, todo se derrumbó. Se derrumbaron las casas, se derrumbaron muchas cosas y sobre todo lo que estaba a orillas del mar. Entonces, ¿qué es lo que pasó o qué es lo que el acontecimiento importante de este terremoto? Que la imagen que justamente habían pintado los esclavos negros permaneció intacta. No se cayó, no se despintó, nada, siguió ahí. Entonces, a esto los esclavos negros lo llamaron un milagro. Es por eso que se le conoce como el Señor de los Milagros. Pero poco a poco fueron olvidándose de esta imagen porque empezaron a hacer otras actividades como bailar, como cantar, como hacer otras actividades sociales entre ellos. Entonces, uno de esos días, Antonio de León descubrió esa imagen que ya estaba casi olvidada. No estaba despintada, tampoco estaba rota, nada, pero sí estaba tapada por algunas hojas de los árboles que cayeron encima de él. Entonces, Antonio de León, al descubrir esta imagen,
hizo que se limpiara esa imagen y hizo un altar, como lo vemos acá. En este altar lo que solía hacer Antonio de León, que después fueron sumándose los esclavos negros y otras personas devotas, fue hacerle un altar, es decir, ponerle velas y ponerle flores. Es por eso que hasta ahora se sigue la tradición de poner velas y flores en los altares del Señor de los Milagros. Entonces, como le decía, los esclavos negros también tenían otras actividades como bailar, cantar, socializar entre ellos. Pero, como un castigo, el conde de Lemos dijo que se despintara esta imagen. ¿Por qué se tenía que despintar? Porque simplemente él quería tener el poder absoluto y que no tuvieran devoción o fe sobre otra imagen que no fuera él. Él quería ser él, como se podría decir, la autoridad. Entonces mandó a despintar esta imagen. A la primera persona que mandó a despintar ocurrió algo. Ni bien se subió a las escaleras, se cayó. Entonces, semanas después, una vez que se recuperó, le dijeron, bueno, vuelve a ir y vuelve a despintar esa imagen que no queremos, o bueno, que el conde de Lemos no quiere que esté ahí. ¿Y qué pasó? Se volvió a caer. Entonces, el hombre dijo, no, esta imagen tiene algo, yo no voy a despintarla, yo no le voy a hacer nada. Entonces contrataron a otro hombre, este hombre fue armado y de igual manera fue a despintar la imagen. Pero ¿qué pasó? Tampoco pudo. Y así sucesivamente buscaron otra persona ofreciéndole mucho más dinero para que pueda despintar esta imagen. Pero simplemente nadie se atrevió porque siempre pasaba lo mismo. Así que después de este suceso nunca se despintó esa imagen ni tampoco se tocó. Y el virrey, al escuchar esta historia, fue a ver presencialmente esta imagen y al verla quedó conmovido. Entonces, como quedó conmovido y le gustó tanto, dijo que no podían tocar esta imagen. Y una vez que el virrey mandó esto, nadie más lo tocó. Entonces la gente empezó a ser mucho más devota con la imagen que ellos la llamaban el Cristo de Pachacamilla. ¿Ok? Entonces, poco a poco se fue consolidando esta fe que no solamente ya era de esclavos, sino también era de otro tipo de gente, como hasta ahora se hace en Lima, ¿no? Una de las tradiciones, como le decía, es hacer la procesión, sobre todo con el hábito morado. Hay alguna gente que no necesariamente tiene que ir con el hábito morado, pero también va por devoción y sigue el Señor de los Milagros en todo el tramo que hace en la zona. ¿Okay? Otra tradición es comer turrón y otro sería vestir de morado y adornar las calles con cadenetas moradas y blancas. Listo chicos, eso sería la historia del Señor de los Milagros. Espero que les haya gustado.